Episodio número 2627. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este jueves 26 de octubre, sumisión a la voluntad de Dios. En el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Esta lección ha sido de verdad una gran bendición y es el hecho de que hemos podido notar hasta ahora que Abraham fue un misionero y que de la misma manera Dios nos llama a ser misioneros suyos. Queremos también, al final del programa, compartir las vías de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y que a la vez ustedes puedan poder contactarnos, poder enviarnos sus audios, su testimonio o solicitar cualquier otra cosa que se produzca en este ministerio, incluyendo los apuntes. Al final del programa estaremos compartiendo este contacto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñenos en este estudio y permítenos extraer el máximo del mismo. También bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias para que juntos estas lecciones la podamos aplicar a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sumisión a la voluntad de Dios. De inmediato se nos invita a leer Génesis el capítulo 12, los versículos del 1 al 9, Génesis 12 del 1 al 9, para responder a la pregunta, ¿qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino por seguir no parezca claro? Vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Ahora sí, estamos preparados para responder a la pregunta, ¿qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino por seguir no parezca claro?
este texto nos enseña cómo Abraham, en este caso siendo todavía Abraham, porque no se le había cambiado el nombre, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijere. Estuvo dispuesto a ir sin importar que el camino no fuera claro, solamente se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Así que es sumamente interesante porque estos versículos nos enseñan cómo es que se vive por fe. De paso, no por nada se le dice a Abraham el padre de la fe. Y es que se necesita fe para hacer este tipo de cosas. Y para esto incluso hoy tenemos con nosotros al doctor y pastor Franklin Martí para que nos explique un poco en detalle cuál fue el llamado que hizo Abraham con este comentario titulado No importa la edad. Bienvenido, pastor y profesor. Según Génesis capítulo 12, versículo 4, cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 años de edad. Y cuando Abraham murió, según Génesis 25:7, tenía 175 años. Es decir, vivió 100 años más después que Dios le llamó. Cuando nosotros hacemos un cálculo, tomando en cuenta la vida de Abraham y comparándola con el promedio de vida de hoy, o vamos a decir un promedio que yo me pudiera inventar ahora mismo, es la edad de 80 años. Aún la misma Biblia dice que los más robustos viven 80 años, aunque la edad del hombre es 70. Bueno, si tomamos en cuenta 80 años, podemos hacer un cálculo simple y vamos a ver que comparando esa edad de Abraham con esta edad promedio de 80 años de hoy, más o menos un Abraham de hoy tendría alrededor de 34 años. Muchas personas a los 34 años ya se han casado, tienen hijos, tienen trabajo, tienen muchos compromisos. Y en este caso, si Dios las llama con esta edad o a esta edad con estos compromisos, lo más probable es que no haga caso a Dios. Lo más probable es que ponga muchos peros. Lo más probable es que no quiera hacer la obra. Pues Abraham dejó todo lo que tenía allá en Mesopotamia y se fue sin saber hacia dónde iba. Estuvo dispuesto a escuchar a Dios. No se puso a discutir con él. No se puso a buscar un mejor lugar. No se puso a decirle a Dios que quería ir a tal o cual lugar. Simplemente escuchó y fue a hacer la obra misionera donde Dios lo enviaba. No importaba trabajo, no importaba compromisos, no importaba casas, riquezas, familia. Estuvo dispuesto a ir a donde Dios le llamó. Haga un compromiso con Dios de ir a donde Él le llame, no importa la edad. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario. Ya le extrañábamos en el día de ayer. No pudo salir ahí a tiempo, pero qué bueno que hoy le tuvimos. Y qué bueno también esto que usted aclara de que realmente Abraham es como una especie de ejemplo de lo que Dios te puede estar llamando hoy. Tienes tú 34 años de edad, tienes tú 40 años de edad, 50 años de edad, sin importar la edad, Dios te está llamando y si Él te llama, hay que obedecer. Así lo hice yo, incluso ya casi con los 30 años me fui a estudiar y por la gracia de Dios estoy trabajando precisamente en su misión. Así que yo soy una especie de Abraham pequeño en el ámbito de que así como Abraham me fui de mi tierra, de mi parentela, estaba en Pensilvania, cogía hacia Puerto Rico con mi familia y por la gracia de Dios Él nunca me faltó. Y de la misma manera todavía me sigue sosteniendo. Una de las principales cualidades de Abraham era su sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizaron por esta sumisión. Su llamado, Abraham lo recibió, un llamado desafiante del cielo, cuando en Génesis 12:1 se le dijo que el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando oyó una voz del cielo, su primera reacción podría haber sido ignorarla.
pensando que se trataba de una alucinación. O podría haber desafiado el mensaje diciendo algo como: no quiero ir, me gusta estar aquí. Es muy probable que la descripción de la tierra que te mostraré le haya parecido extraña como destino, pero aceptó el llamado, sometió su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Es sumamente interesante esto porque no es la costumbre. Estamos acostumbrados a que si vamos a hacer algo, sea con muchas especificaciones, que se nos repase el plan una y otra vez, al derecho, al revés. Pero aquí Dios estaba rompiendo todos los parámetros, diciendo: vete a la tierra que te mostraré. Imagínense ustedes, ni siquiera le dijo: vete a un destino específico. En el caso mío, yo sí sabía dónde iba para Puerto Rico a estudiar teología, pero cuando regresara, en ese sentido, iba a ser como Abraham, porque yo no sabía dónde Dios me estaba llamando. Pero qué bueno que cuando Dios llama, Él te va abriendo el espacio, te va dando, obviamente, la luz a dónde es que Él quiere llevarte, y así lo hizo conmigo, así lo hizo con Abraham y lo hará contigo. Número 2, vimos también lo que fue la elección de la tierra, porque surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham. Pero Abraham no era de pelear con su propia carne y sangre. Se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Luego vemos la parte de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le reveló a Abraham la suerte de estas dos ciudades. Abraham, lleno de amor, trató de salvarlas, dado que no había ni 10 personas justas, y yo digo que ni siquiera uno, pero las ciudades fueron destruidas. Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión de su voluntad en todas las circunstancias. Lo mismo debe suceder hoy con nosotros. Por eso yo estaba enfatizando esa parte de mi testimonio, porque realmente me sometí a la voluntad de Dios. Y aunque no suelo hablar en primera persona de cosas buenas que he hecho, quise hacerlo porque a veces lo vemos como algo lejos, como algo que, sí, eso fue en la Biblia, eso fue en ese tiempo, pero ya en este tiempo eso no ocurre. Pero sucedió en el 2014, cuando yo, ese 31 de diciembre, dejé todo, dejé toda mi estabilidad, dejé mi vehículo, que tuve que venderlo, irme prácticamente sin nada, con una pequeña provisión, y el Señor no me faltó. Así como el Señor no me faltó a mí, tampoco te va a faltar a ti en eso que Él te está pidiendo. Yo no sé si estoy quizás comentándole esta lección a alguien que particularmente y meridianamente Dios le está diciendo que abandone algo que lo está atando al mundo. Porque siempre que Dios te llama, no es porque Él quiere simplemente que tú te quedes sin hacer nada. No es que tú estás ocupado en algo que estás haciendo y Dios quiere sacarte de ahí para que no hagas nada. No, sino que Dios te quiere sacar desde donde tú estás quizás haciendo algo incorrecto o en la vagancia, podría ser, pero para ponerte a hacer algo que Él desea, no para que estés en el quietismo, o sea, sin hacer absolutamente nada. Se hacen 2 desafíos finales. El primero: en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. Y es que es así. Cuando Dios te envía a predicar, Él te dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay que reclamar esa promesa. Cada vez que tú sales a predicar el Evangelio,
puedes estar seguro que si invocas el nombre de Jehová, serás plenamente dotado del poder de lo alto. Hay peticiones que Dios puede retardar. Si tú le pides un carro, una casa, algún bien material, Él puede decir, no, este no es el momento. O puede decirte no negativamente, o sea, nunca. Pero cuando se trata de una bendición espiritual, Él nos retarda esa oración y cumple siempre sus promesas. El segundo desafío avanzado nos dice, busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Esto es increíble porque si nosotros hacemos esto, ya dejamos la teoría atrás. Dejamos simplemente el asunto de decir qué hay que hacer para realmente hacerlo. Y qué bueno que se está dando este desafío, porque al final de la jornada, el someterte a la voluntad de Dios involucra el predicar el evangelio. Dios nos ha llamado para que no estemos simplemente observando de lejos cómo las cosas suceden, sino todo lo contrario, activamente haciendo que las cosas sucedan para honra y gloria de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que sumisión a la voluntad de Dios es algo real. Lo hizo Abraham, lo hice yo, y yo sé que también lo has hecho tú. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de también interceder por otros y ver cómo Él obra de una manera tan y tan completa que esa persona recibe la misma asistencia que nosotros recibimos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, cada día más a hacer tu voluntad, y en especial te pedimos que tú bendigas a cada oyente de este programa, cada oyente de este ministerio, para que de esa manera tus bendiciones siempre les alcance. Bendice también a cada oyente de la emisora, de la radio, para que también tu bendición sea con ellos y con sus familias. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante lección, la lección número 4. Ya estamos, ¿verdad?, en la parte final, compartir la misión de Dios. Y este texto a memorizar ha sido Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Tal y como lo habíamos mencionado, compartimos con ustedes la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y es básicamente el 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp, el 484-838-8989 para reenviar cualquier saludo, cualquier audio, lo que sea que ustedes quieran que se escuche en este programa, lo pueden enviar. Y si también no quieren salir al aire, igual también pueden comentarnos cualquier asunto y obviamente solicitar los diferentes materiales que se producen en este ministerio. Recuerden que Omar también produce esta información sobre la lección, cómo él la llena, resalta todo esto, así que pueden solicitarla por esa vía. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza
un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.